Si escuchas una risa en la oscuridad, ya es demasiado tarde. Él no corre, él no grita, él ríe. Era un buen día de verano. Mi hijo, de 5 años de edad, James, jugaba en el patio trasero de la casa. James siempre había sido un chico tranquilo. Nunca tuvo muchos amigos, pero él siempre ha tenido una imaginación salvaje. Yo estaba en la cocina, dándole de comer a nuestro perro, cuando escuché algo que sonaba como James hablando con alguien en el patio trasero. No estoy seguro de a quién le podría estar hablando. Podría haber hecho algún amigo. Al ser un padre soltero, es difícil para mí mantener un ojo en mi hijo. Así que decidí a salir para ver con quién y dónde estaba. Cuando entré en el patio trasero, estaba un poco confuso, ya que James era la única persona ahí. ¿Se refería a sí mismo? Juraría que oí otra voz. En ese instante, lo llamé. Él entró y se sentó en la mesa de la cocina, porque era la hora del almuerzo, así que decidí hacerle un sándwich de pavo. ¿Con quién estabas hablando por ahí?, le pregunté. James levantó la mirada por un momento. Estaba jugando con mi nuevo amigo. Dijo. Le serví un poco de leche y seguí preguntándole. ¿Tu amigo tiene un nombre? ¿Por qué no le preguntas si quiere comer con nosotros? James me miró por un momento antes de responder. Su nombre es Lauren Jake. Yo retrocedí un poco por lo que había dicho. Ah, sí, es un nombre extraño. ¿Cómo es tu amigo?, le pregunté un poco confundido. Es un payaso. Tiene un pelo largo y una gran nariz, unos brazos largos y grandes pantalones con calcetines a rayas. Y siempre sonríe. Me di cuenta de que mi hijo estaba hablando de un amigo imaginario. Supuse que para los chicos de su edad era normal tener amigos imaginarios, sobre todo si no había muchos reales con los que jugar. Pensé que solo era una fase. El resto del día transcurrió como de costumbre y se fue haciendo tarde, así que puse a James a la cama. Yo lo metí adentro, le di un beso y me aseguré de encender su lámpara de noche antes de cerrar la puerta. Estaba muy cansado, así que me decidí a ir a la cama un poco después. Esa misma noche tuve una pesadilla horrible. Estaba todo oscuro. Me encontraba en una especie de parque de atracciones en muy mal estado. Tenía mucho miedo. Corría a través de un campo interminable de tiendas de campaña vacías y algunas chozas de juego. Todo el lugar tenía un aspecto horrible. Era todo blanco y negro. Habían peluches colgados de sogas en las cabañas de juego, todos con sonrisas de enfermos cosidas en sus rostros. Se sentía como que si todo el parque estuviera mirándome a mí, a pesar de que no había nadie a la vista. Entonces, de repente, empecé a oír levemente los sonidos del Pop Goes the Whistle. Se estaban reproduciendo en un acordeón que se hizo eco a través del parque. Me hipnoticé. Seguí su melodía a la carpa de circo, casi en trance, incapaz de evitar que mis piernas se muevan hacia adelante. Era completamente negro. La única luz provenía de un solo proyector que brillaba en el centro de la gran carpa. Mientras caminaba hacia la luz de la música más lenta, me encontré cantando, incapaz de detenerme. La música se detuvo justo antes de su culminación, y de repente disparó las luces encendidas. La intensidad de las luces me dejó prácticamente ciego. Lo único que podía ver era una pequeña silueta oscura que venía hacia mí. Luego apareció otra, y otra, y otra. Había decenas de ellas. No podía moverme. Mis piernas se congelaron.
Lo único que podía hacer era ver cómo esas siluetas inquietantes se me acercaban lentamente. A medida que se acercaban, pude ver que eran niños. Mientras miraba a cada uno de ellos, me di cuenta de que todos eran horriblemente desfigurados y mutilados. Algunos tenían cortes por todo el cuerpo, otros gravemente quemados, y otros tenían sus miembros mutilados, incluso sus ojos. Los niños me envolvían, arañando mi carne, me arrastraron a la tierra y desgarraban mi interior. A medida que los niños me destrozaban y me desvanecían, todo lo que podía oír era una risa horrible y malvada risa. Me desperté a la mañana siguiente, en un sudor frío. Después de tomar unas cuantas respiraciones profundas, miré y vi que algunas de las figuras de acción de James me miraban a la cara desde mi mesita de noche. Suspiré. James probablemente se había despertado temprano y puso sus juguetes ahí. Eso pensé. Recogí sus juguetes y me dirigí a la habitación de James. Sin embargo, cuando abrí la puerta, James estaba profundamente dormido. Me encogí de hombros, coloqué los juguetes de nuevo en su caja y me dirigí a la sala de estar. Un poco más tarde, James se despertó y le hice el desayuno. Él estaba tranquilo y parecía un poco aturdido. Quizá no dormía bien tampoco. Decidí preguntarle sobre los juguetes. James, ¿pusiste los juguetes en la habitación de papá esta mañana? Sus ojos se alzaron hacia mí por un momento y rápidamente miró hacia abajo de su cereal. Lounging Jack lo hizo. Un poco enojado le respondí. Bueno, dile a Jack que mantenga sus juguetes en su habitación. James asintió y terminó su desayuno. Luego decidió ir a jugar en el patio trasero. Fui a relajarme en la sala de estar y me quedé dormido. Al despertar, un par de horas más tarde me dije a mí mismo, nervioso, ¡mierda! Tengo que ver a James. Estaba un poco preocupado. Habían pasado más de 2 horas sin saber de él. Fui al patio trasero, pero James no estaba ahí. Estaba muy nervioso. Así que gritando, comencé a llamarlo. ¡James! ¡James! ¿Dónde estás? En ese momento, oí una pequeña risa proveniente del patio delantero. Salí corriendo por la puerta hacia el frente de la casa. James estaba sentado en la acera. Di un suspiro de alivio y me acerqué a él. James, ¿cuántas veces te he dicho que te quedaras en el patio trasero? Espera, ¿qué estás comiendo? James me miró y luego se metió la mano en el bolsillo. Sacó muchos caramelos de todos los colores. Eso me puso aún más nervioso. Le pregunté, James, ¿quién te dio los dulces? James me miró sin hablar. James, por favor, dile a papá quién te dio esos dulces. James bajó la cabeza y dijo, Lounging Jack me los dio. Mi corazón se hundió. Me arrodillé a mirarlo a los ojos. James, he tenido suficiente de este Lounging Jack. Maldita sea, él no es real. Ahora bien, esta es una situación muy grave y necesito saber quién te dio esos dulces. Podía ver los ojos de mi hijo, su total honestidad. Pero padre, Jack me dio los dulces. Cerré los ojos, respiré hondo. Sabía que James nunca me mentiría, pero lo que me estaba diciendo era imposible. Hice que escupa el caramelo, y mientras desechaba el resto pensaba, James parece estar bien. Tal vez estoy exagerando. Después de todo, lo podría haber conseguido de Tom y Linda, los vecinos de al lado, o del señor Walker, que pasaba por la calle. De cualquier manera, voy a tener que tener un mejor control sobre mi hijo. Esa noche, puse a James en la cama, como de costumbre, y me acosté temprano.
De repente, me despertó un fuerte ruido procedente de la cocina. Salté de la cama y corrí escaleras abajo. Cuando llegué a la cocina, estaba horrorizado. Cada cosa que había en los mostradores se había caído al piso, y nuestro perro estaba muerto y colgado de la lámpara. Su estómago estaba a cielo abierto y relleno de caramelos, del mismo tipo que James estaba comiendo ese mismo día. Mi impresión se fue rompiendo rápidamente por un grito agudo procedente de la habitación de James, seguido de fuertes choques. Rápidamente agarré un cuchillo del cajón y corrí por las escaleras con la velocidad que solo un padre cuyo hijo está en peligro podría tener. Entré por la puerta rápidamente y encendí las luces. Todo en la habitación había sido golpeado y tirado al piso. Mi pobre hijo estaba en cama llorando y temblando de miedo. Lo recogí y salí corriendo de la casa para ir al lado, a la casa de Tom y Linda. Afortunadamente, ellos aún estaban despiertos. Me dejaron usar el teléfono y llamé a la policía. No tardaron mucho en llegar. Le expliqué lo que había sucedido y me miraron como si estuviera loco. Registraron la casa, pero lo único que encontraron fue a nuestro perro muerto y 2 habitaciones destrozadas. El oficial me dijo que probablemente alguien había entrado en la casa y que había hecho lo correcto en haberlos llamado. Al día siguiente, James se quedó dentro. Yo no quería que él se fuera de mi vista. Entré en el garaje y me encontré el monitor con el que vigilaba a James cuando era bebé. Lo coloqué en su habitación y el otro en mi mesita de luz, pensando que si algo entra en su habitación, iba a ser capaz de escucharlo. Fui a la cocina, tomé el cuchillo más grande del cajón y lo puse en mi mesita de noche. Amigo imaginario o no, no voy a dejar que nadie dañe a mi hijo. Muy pronto llegó la noche. Coloqué a James en la cama. Él tenía mucho miedo. Decía que Jack vendría por él, pero yo le prometí que no iba a dejar que le pase nada. Le di un beso de buenas noches y antes de cerrar la puerta le susurré: Buenas noches, James. Te amo. Traté de mantenerme despierto todo el tiempo que pude, pero después de unas horas me sentí demasiado cansado. Mi bebé estaba seguro en su cuarto y necesitaba dormir. Justo cuando puse mi cabeza en la almohada, escuché un ruido suave en el monitor de bebé. Al principio, sonaba como interferencia, como el tipo de sonido que hace la radio. Luego, se convirtió en un suave gemido. Pensé, ¿es James dormido? Luego, lo escuché. La horrible risa de mi pesadilla. Salté de la cama y agarré rápidamente el cuchillo y corrí a la habitación de James. Probé el interruptor de la luz, pero no funcionó. Di un paso y pude sentir un espeso líquido caliente en mis pies. De repente, la luz del cuarto de James se encendió y pude ver con horror absoluto lo que estaba enfrente de mí. El cuerpo de James fue clavado en la pared. Lo perforaron a través de las uñas de sus manos y sus pies. Su pecho estaba cortado y abierto. Sus órganos colgaban hasta el suelo. Sus ojos y su lengua se habían retirado junto con la mayoría de sus dientes. Estaba perturbado y mis ojos se inundaron de lágrimas. Casi no podía creer que era mi bebé. Entonces oí de nuevo el suave gemido desesperado. Grité fuertemente: «James, todavía estás vivo». Mi bebé, en tanto dolor, apenas se aferraba a la vida. Corrí afuera del cuarto y vomité en el suelo, pero mi enfermedad fue interrumpida por una carcajada grotesca que venía detrás de mí. Me di la vuelta al mismo tiempo que me limpiaba la boca con mi mano. Luego, desde la sombra surgió el demonio responsable de todo, este terror. Yo quedé sin habla. Era Jack. Su piel blanca y el pelo de fantasma negro colgaban hasta los hombros. Penetrantes ojos blancos, rodeados por anillos de color negro oscuro, y unas despeinadas plumas en los hombros.
Su sonrisa torcida reveló una hilera de afilados dientes blancos. Su piel no se parecía a la piel en absoluto. Esta parecía de goma o de plástico. Vestía un traje negro y blanco, irregular, como un payaso con camisa de manga larga y calcetines a rayas. Su cuerpo era grotesco, sus largos brazos colgando más allá de su cintura y la forma en que estaba a punto le daban un aspecto casi sin hueso, como un muñeco de trapo. Dejó escapar una sonrisa repugnante, como para hacerme saber que estaba contento con mi reacción a su trabajo. Él se dio la vuelta lentamente delante de James y comenzó a reír aún más a lo horrible que le había hecho a mi hijo. Eso fue suficiente para sacudirme de terror y le dije: «¡Aléjate de James!». Corrí al monstruo, levantando el cuchillo por encima de mi cabeza, y lo apuñalé. Pero tan pronto como el cuchillo lo tocó, desapareció en una nube de humo negro. El cuchillo pasó a través de James y lo perforó. El corazón de James seguía latiendo, salpicando su sangre caliente en mi cara. No, ¿qué he hecho? Mi bebé, mi corazón, maté a mi bebé. Inmediatamente me caí de rodillas. Podía oír las sirenas en la distancia cada vez más fuerte. ¡Mi hijo! ¡Mi bebé! ¡Mi dulce bebé! Le prometí que lo protegería, pero fallé. Lo siento, James. Lo siento mucho. Estallando en llanto arrodillado frente a lo que aún era el cuerpo de mi hijo. La policía no tardó en llegar a encontrarme frente a mi hijo, todavía empuñando el cuchillo cubierto de la sangre de mi pobre retoño. El juicio fue corto. Me culparon de asesinato de mi hijo y me declararon loco. Me pusieron en un manicomio para criminales dementes, donde he estado los últimos 2 meses. No es tan malo aquí. La única razón por la que estoy despierto aún es porque alguien está tocando Pop Goes the Whistle fuera de mi ventana, todos los días por la mañana.